Bien, hermanos y amigos, continuamos con el estudio bíblico, anunciando el testimonio de Dios. Estamos en el punto número 4. Recuerden que ampliamos el estudio. El punto número 4 compende del versículo 6 al versículo 16 de la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2. Estamos viendo el punto en el que estamos viendo qué elementos constituyen el testimonio de Dios, y uno de ellos es la sabiduría de Dios. Y ya hemos dicho que la sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría humana y que es contraria a la sabiduría de los príncipes de este siglo, es decir, a los grupos, a los líderes religiosos. Es un estudio un poco extenso, todavía nos falta todavía buen rato para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver solamente el versículo 7, la primera frase nada más del versículo 7, donde dice Pablo ahí: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Yo te invito, amigo, hermano, que si te has perdido en algo, te fuiste por ahí por otro lado, que me lo hagas saber y vuelvo a retomar algunos puntos de lo que tal vez no pudiste haber entendido, ¿verdad? Es como una invitación solamente, debido a que el estudio está un poco extenso, entonces sí hay que darle una secuencia y un seguimiento. Vimos pues de que la sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría de este siglo, es decir, a la sabiduría humana, y también es contraria a la sabiduría de Dios a la sabiduría de los príncipes de este siglo. Dice Pablo en el versículo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Eso significa que verdaderamente nosotros te revelamos el misterio de Dios. La palabra misterio no es algo misterioso. La palabra misterio es algo secreto. Significa que nosotros te revelamos los secretos de Dios basados en la verdad de la propia palabra de Dios. Dios no tiene secretos en cuanto a la salvación. Dios no tiene secretos en cuanto a la redención. Dios no tiene secretos en cuanto al juicio. Dios no tiene secretos en cuanto a lo que va a pasar. Tan es así que nos ha dejado el libro del Apocalipsis para poder comprender ello. Cuando empezamos este punto, hemos dicho que se necesita madurez, se necesita cierta madurez para poder comprender lo que vamos a estar estudiando. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Cuando dice Pablo, sin embargo hablamos sabiduría en el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, da un significado de que Pablo se está refiriendo a las prácticas que hacían los griegos de retener el conocimiento, de retener el misterio, de retener el secreto para aquellas personas que iban a iniciar o iban a ser parte de un grupo que se reunían para cierto fin. Aquellas personas, aquellos iniciados, no conocían cuál era el rito o el ritual por el que tenían que entrar. Es más o menos parecido como aquellas novatadas que se les hace en las prepas o en las secundarias. Esas novatadas que los que van a entrar, los primeros, los iniciados, no saben lo que les espera. Saben que hay una novatada, pero no saben lo que les espera. Los únicos que saben lo que les va a pasar son los que se los van a hacer. Bueno, aquí es totalmente distinto, por eso Pablo hace una comparación del versículo 6 al versículo 7. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y luego el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, como quiera la anunciamos, como quiera la predicamos. El secreto de Dios se los vamos a contar, se los vamos a decir. Aquellos que quieran iniciar dentro de la iglesia de Cristo, les vamos a decir qué es lo que se tiene que hacer. No vamos a ocultar el secreto de Dios. Esta sabiduría forma parte de los elementos que componen el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es que hay vida eterna, vida en abundancia, y la vida está en su Hijo Jesús. Fíjate, dentro de los secretos o dentro de los misterios que hay en la Biblia hay muchos misterios. Te voy a mencionar solamente tres secretos o tres misterios. Los dos primeros te voy a ir preparando para el tercero. El tercero es lo más importante, el tercero es la fe, nuestra fe se basa en ese misterio. Pero por lo pronto te voy a mencionar dos misterios, para que tú lo vayas entendiendo y vayas preparando tu mente para el tercero, que es el fundamental, que es el importante,
Porque si te digo todos los misterios, aquí duraríamos pues un buen rato explicando todos los misterios de la Biblia. Tal vez en otra ocasión hagamos un estudio de los misterios que hay o los secretos que hay en la palabra de Dios. Fíjate, un misterio o un secreto es la cruz de Jesucristo, la cruz donde fue Él crucificado. Ese anuncio o ese secreto o ese misterio viene desde el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión o el tabernáculo, afuera, en la parte de afuera estaba el atrio, y luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. En el atrio estaba la fuente de bronce, el agua, estaba el altar del holocausto, y luego fíjate, la figura que se va a representar. Vas entrando, pasas el altar de sacrificio. Lo que significa la cruz de Jesús es el camino de todo redimido para llegar hasta la presencia de Dios. Eso está también no algo muy amplio, pero mira, el tabernáculo entras y luego llegas a un tope donde está el velo. Hay cierta distancia de la entrada del lugar santo a donde está el velo, y luego del velo sigue el lugar santísimo, que es un lugar más corto. Pero cuando tú entras y topas, hacia un lado estaba la mesa estaban los panes de la proposición. Hacia el otro lado estaba el candelero de oro o el candelabro de oro. Fíjate la figura que se va presentando, ¿eh? Entras y luego haces esto. Y luego brincas, entras al lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, donde estaba la presencia de Dios en ese tiempo, que hoy Dios mora, el Espíritu Santo mora en el creyente y en la iglesia. Fíjate la figura. Entras, haces esto y luego pasas. Y se forma la cruz inmisa. La cruz inmisa donde fue crucificado el Señor Jesucristo. La cruz viene anunciada desde el tabernáculo. No es una cruz así. Esta es una cruz con misa. Porque si fuera una cruz así, no habría acceso al lugar santísimo. No habría presencia de Dios en nosotros. No tendríamos acceso a Dios. Es una cruz inmisa. Este es el lugar santo. Aquí está el velo y enseguida el otro pedazo más corto de lo que es la cruz inmisa o cruz latina. Ese es un misterio que viene dentro de la Biblia, que lo podemos encontrar cuando estudiamos la palabra de Dios. Otro misterio que te voy a mencionar viene en la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, te voy a mencionar el secreto de Cristo y la iglesia. Fíjate bien, Efesios capítulo 5, versículo del 29 al 32. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, dice Pablo. Grande es este misterio. Dice, pero yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Este misterio, que lo menciona Pablo como grande, se refiere a Cristo y la iglesia. Dice la Escritura, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando es formada la primera mujer que habitó en la tierra, llamada Eva, la primera mujer es formada del propio cuerpo del hombre. El hombre llamado Adán, Dios lo hizo caer en un sueño, le extrae de un costado una costilla, así dice la Escritura, y de ahí forma a la mujer, a Eva. Luego Adán dice, esta será llamada varona porque es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Allá en Génesis así lo dice. Te lo voy a leer, aunque a lo mejor lo has leído muchas veces, te lo voy a leer para que veas que así dice. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Grande es este misterio, dice Pablo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. ¿Por qué la iglesia se llama iglesia de Cristo? Porque es tomada de Cristo, del crucificado, de ahí es tomada. Así como la mujer es tomada del hombre, por eso se llama varona, así la iglesia de Cristo se llama iglesia de Cristo porque es tomada
de Cristo, del costado de Cristo. Cuando Dios forma a Eva, hace caer en un profundo sueño a Adán. Cuando el Señor Jesucristo es crucificado, cae en un profundo sueño. Esto es la muerte de Jesús. Y luego un soldado llega y le pica en un costado y dice la Escritura que de ahí sale agua y sangre. Te lo voy a leer. Está en el Evangelio de Juan. Fíjate bien lo que estamos diciendo, ¿eh? Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. Dice la Escritura, desde el 32 te voy a leer. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, cayó en un profundo sueño, lo mismo que Adán. Cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Así como Dios le abrió un costado a Adán para formar a la mujer, y por eso Adán le dijo, serás llamada varona porque del hombre eres tomado. La iglesia de Cristo por la cual él murió se llama iglesia de Cristo porque es tomada de su propio cuerpo. Sangre y agua son dos ordenanzas de lo que significa la iglesia. El agua, el bautismo, la sangre, la Santa Cena, que se hace cada primer día de la semana como está estipulado en la palabra de Dios. Ese es un gran misterio. Por eso la iglesia se llama o se debe de llamar iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es tomada del propio Cristo crucificado. Por eso dice Pablo, te lo voy a volver a leer. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros, los de la iglesia de Cristo somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, pero yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Y este misterio nos lo presenta la Biblia. Y eso es lo que anunciamos nosotros. Lo secreto de Dios lo damos a conocer para que todos lo conozcan, para que todos sepan y para que todos conozcan la verdad, que forma parte de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios forma parte o es un elemento que constituyen el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios es vida y vida eterna, y la vida está en su Hijo Jesucristo. Mañana vamos a continuar con otro grande misterio que es el misterio de la piedad, donde está compendida toda la fe cristiana. Por lo pronto medítalo, piensa lo que hemos escuchado el día de hoy y que Dios te bendiga.